Hola, nuevamente nos encontramos en este descubrimiento que estamos haciendo juntos del maravilloso Dios que tenemos. ¿Lo estás descubriendo un poquito más? Pero no en la teoría, sino en la práctica. ¿Estás disfrutando a este Dios eterno que tenemos con su palabra que es eterna, que es verdadera? Pasemos un poco de la teoría a la práctica y descubramos juntos este maravilloso Dios. Pero te quiero invitar hoy a descubrir la santidad de Dios. Y para eso te voy a invitar a buscar en la Biblia el libro de Isaías. Vamos a leer juntos un pasaje que tal vez conocemos, que es el libro de Isaías capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos nada más, ¿sí? Te voy a dejar para que leas vos todo el capítulo. El capítulo es el llamado de Dios a Isaías. Pero yo quiero que podamos concentrarnos en este tiempo que estamos juntos, en los primeros versículos. Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 6, te voy a leer. Y voy a comenzar del versículo primero. Dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, dice Isaías: ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Versículo 6. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenían una brasa que habían tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, dice Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Y sigue el pasaje, ¿no es cierto? Sigue el pasaje donde sigue el diálogo entre Isaías, el profeta, y Dios que lo estaba llamando, de cuál era su misión, cuánto tiempo iba a ser su misión, etcétera, etcétera. Por eso te dejo para que vos lo leas. Pero yo quiero que pensemos en este momento, en primer lugar, qué es lo que Isaías vio. ¿Qué es lo que ve Isaías? Fíjate, dice primero nos pone en contexto, dice: en el año en que murió el rey Usías. ¿Sí? El rey Usías era el hijo del rey Amasías, un rey que había obedecido y había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Usías siguió los pasos del padre, pero dice la palabra que luego se envanece, desobedece a Dios y se presenta ante el altar del incienso haciendo un sacrificio cuando no era lo que Dios quería. Esto desagradó a Dios y Usías muere por lepra. Muere por lepra de una forma no muy agradable. Y fíjate, yo me pongo en la piel por un momento de Isaías. Estaba confiando en ese rey. De golpe ese rey desobedece a Dios, Dios lo castiga con lepra, y es como que Usías, tal vez Isaías queda un poco temblequeando, ¿no es cierto? Como desorientado, como pensando: ¿y ahora quién va a asumir? ¿Quién va a ser el futuro rey de Israel? ¿Quién va a ser el futuro rey que va a gobernar? En esa incertidumbre, Isaías ve al Señor sentado en el trono. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir el Señor en primer lugar? ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir Dios
en ese momento de incertidumbre. Que realmente el que está en el trono es el Señor. Que realmente el que está gobernando toda situación es el Señor. Es decir, en ese momento que estaba con todas esas preguntas Isaías en su mente, ve al Señor en el trono. Porque ¿quién se sentaba en el trono? Se sentaba en el trono un rey soberano. Los jueces también tenían una especie de trono. El trono era ocupado por una autoridad apropiada, alguien que era soberano en esa situación. Entonces el primer mensaje que Dios le da a Isaías y nos da a nosotros es que en cualquier momento de incertidumbre, que no sabemos qué pasa, Él sigue estando en el trono. Dios nos da el mensaje diciéndonos, yo sigo estando en el trono. Y fíjate que el trono que describe Isaías dice, el Señor estaba sentado en un trono muy alto. Y en la versión 60 dice un trono alto y sublime. Es decir, en un trono que tenía una posición superior a todas las demás. Ahí es donde está el Señor. Y el Señor no se fue. El Señor sigue estando ahí en el trono. Y este es un mensaje también para nosotros en primer lugar. Que en los momentos de dificultad no perdamos de vista que el Señor sigue estando en el trono, alto y sublime, gobernando, dirigiendo, velando, controlando todas las cosas. Pero dice también que vio al Señor sentado en el trono muy alto o alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. ¿Sí? En ese momento se acostumbraba que los reyes tenían una túnica muy larga de faldas. Y eso le era complicado para maniobrar, para moverse. Pero esa túnica o esa falda grande estaba mostrando su dignidad, su honor. Cuanto más grande la túnica, más dignidad, más honor tenía el rey. Y menos podía moverse, pero no se movía porque no era necesario. Porque él tenía que estar sentado gobernando. Él era digno, él tenía el honor de gobernar. Y esa es la imagen y el mensaje que recibe Isaías. ¿Sí? Y también alrededor de él, ¿qué es lo que ve Isaías? Ve a estos seres, ¿sí? La versión 60 habla de serafines. Serafín significa los que arden. Por eso en la versión Dios hoy habla de estos seres como de fuego. Serafín, los que arden. Estos seres como de fuego, estos ángeles, como que ardían y no se consumían. Que estaban alrededor del trono. Y en este momento Isaías es como que deja de ver, o sigue viendo, mejor dicho, pero empieza a escuchar. ¿Y qué es lo que escucha Isaías? Y acá es lo importante para el tema de hoy. ¿Qué es lo que escucha Isaías? Que los serafines o estos seres de fuego unos a otros se decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz de estos seres, de estos serafines, de estos seres como de fuego, dice que las puertas del templo temblaron y todo se llenó de humo, de incienso, de la presencia del Señor. Y ellos unos a otros se lo dijeron. No porque el que estaba en el trono no lo sabía, sino porque ellos como creación estaban declarando ante Isaías que el que estaba sentado en el trono era santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué repiten 3 veces que es santo? ¿No alcanzaba con una sola vez? ¿No era suficiente? ¿Por qué lo tenían que estar repitiendo? O tal vez lo repetían porque Dios es un Dios trino. Entonces, santo, 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 santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Lo que
es importante recalcar que ellos repiten, porque en hebreo la repetición significaba intensidad. Para el hebreo, ¿te acuerdas cuando el Señor decía, de cierto os digo? Por ejemplo, Él estaba marcando que en esa repetición, intensidad, prestar atención, esto es importante. Y acá estos serafines están diciendo, santo, 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 están marcando intensidad. Están declarando y revelando que Dios es absolutamente e infinitamente santo. Y fíjate que es el único atributo, en la Biblia no se dice que Dios es amor, amor, amor. Tampoco se dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Pero sí se dice que Dios es santo, santo, santo. Declara la santidad al más alto grado posible. Esa es la santidad de Dios. La santidad es el fundamento de lo que Dios es y hace. Es la raíz de que Dios está separado de toda su creación y de toda criatura que Él hizo. Aún los ángeles, ¿no es cierto? Uno los ve santos y son santos, pero por gracia de Dios, porque no pueden ser comparados con la santidad de Él. No hay persona, no hay nada que pueda ser comparado. Por eso Él es santo, santo y santo, al más alto grado de santidad posible. Vuelvo a recalcar, la santidad es parte de lo que Él es y de lo que Él hace. Por eso quiero que pensemos en primer lugar y recalcar qué significa que Dios es santo, que es separado, que es retirado de lo común, que es trascendente sobre toda creación y sobre toda corrupción de su creación. Esto significa que Él es santo, santo, santo. Que Él es trascendente sobre toda su creación. Es decir, trascendente, que es sobre escalar. Es decir, sobre todo, excede todo lo creado. Más allá de todo lo creado. Más allá de toda su creación, Él es santo. Y podemos pensarlo que Él es santo tanto cuantitativamente, es decir, por lo grande, y también cualitativamente, es decir, por su calidad. Es un atributo de la santidad. Pero también Dios es santo y es trascendente sobre la corrupción de su creación. Porque la creación se corrompió, el hombre y la mujer pecó. Pero Dios no puede pecar, no se complace con el pecado, no tiene comunión con el pecado. Ahora, todo esto nos tiene que hacer pensar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, que dice la palabra de Dios, Salomón, dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, que el conocer que Dios es santo, 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 es santo al extremo más grande. Esto nos tiene que hacer inteligentes, nos tiene que hacer cambiar, nos tiene que dar sabiduría para vivir cada día de acuerdo a este Dios que tenemos, que es santo, que trasciende toda su creación y toda la corrupción de su creación. Pero también quiero que pensemos en segundo lugar que la santidad de Dios es parte de su naturaleza, es inherente a Él. No es simplemente algo que Dios decide ser o hacer, sino que en esencia Él es santo. Esto es una verdad que nos tiene que inspirar confianza, tranquilidad. Fíjate lo que dice el Salmo 111, Salmo 111, versículo 9. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible.
Dios es santo y terrible. Isaías 57:15, porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento. El Altísimo, el que está en lo más alto, en el trono alto y sublime, que vive ahí, cuyo nombre es santo, Él habita ahí, en ese lugar. Porque Él es santo, porque no puede estar con algo que esté corrompido, contaminado por el pecado. Pero sin embargo dice que está con el humilde y el afligido, porque ve la necesidad. El que está afligido, que está humilde, se siente inútil, se siente necesitado, está quebrantado. Como estaba Isaías cuando vio toda esa visión del Señor que estaba en el trono. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, dice: oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. No hay Dios comparable a Él. Si todos los demás dioses son con minúscula, son dioses hechos por el hombre, y creados por el hombre por su imaginación, con sus manos, haciendo ídolos. Pero Dios es grande, hace cosas maravillosas. Es decir, que la santidad de Dios sobrepasa infinitamente cualquier cosa. Y no hay nadie santo, santo, santo como el Señor. Él trasciende toda la creación. Y esto, en tercer lugar, nos hace pensar que entonces Dios está separado de todo pecado. Él está separado de todo lo que es profano, de todo lo pecaminoso. Él no se deleita, como dije antes, con el pecado, ni puede pecar, ni tiene comunión con el pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Y pensar en esta verdad nos tiene que hacer cambiar, nos tiene que desafiar. Fíjate, el Salmo 5, versículo 4 dice: ¿no eres tú un Dios que se complace en lo malo? ¿No eres tú un Dios que se complace en lo malo? Los malvados no pueden vivir a tu lado. Dios no se complace en lo malo, por lo tanto el malvado no puede vivir. Si en la versión 60 habla de habitar, es decir, el malo no puede habitar con Dios, Dios no puede habitar con el malo. No puede residir, habitar, estar Dios con el que hace el mal, con la maldad. No tiene comunión Dios con lo moralmente impuro. El libro de Job, capítulo 34, versículo 10 dice: pero ustedes, gente sensata, escúchenme. Ni piensen que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias. Claro, en ese momento de Job y un poco sus amigos que lo visitaban, y lo que se creía es que Dios le estaba haciendo mal a Job y no era. Dice: no pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias. Dios no puede hacer el mal. Es más, el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 1 y 2 dice: el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Es decir, el Señor no se relaciona con el hombre pecador. Fíjate que el profeta acá Isaías, en el capítulo 59, dice que no es que Él no tenga poder, no es que se volvió sordo y no escucha.
Lo que pasa es que el pueblo había construido una pared, una barrera entre él y Dios, y era su pecado. Y Dios era el mismo, porque es el mismo, es inmutable, es eterno, ¿te acordás? Lo vimos. Pero lo que pasa es que el pueblo había pecado. Y Dios entonces no se relaciona con el pecado. Dios está separado de todo pecado. Por eso es importante que analicemos nuestra vida. Por eso envió Dios al Señor Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y nuestro pecado Dios lo cargó en Jesucristo, para que nosotros, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, pudiéramos arrepentirnos y volver a relacionarnos con Dios. Porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Porque Él llevó el castigo que nosotros teníamos que haber pagado. Pero aún como cristianos tenemos que examinar nuestra vida. Porque no vamos a perder nuestra condición de hijos, pero sí podemos perder nuestra armonía con este Dios que es santo, santo, santo. Porque nuestro pecado, como hijos de Dios, puede ser una barrera. Y no perder la condición, pero sí perder esa armonía, esa bendición que es estar cerca de Dios, de nuestro papá, de este Dios que es santo, santo, santo. Y que de Él no puede salir nada malo. Acordate lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, cuando él dice que si alguien dice que es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede hacer lo malo, no tienta a nadie. Y él mismo ahí, Santiago dice que en el capítulo 1, versículo 17, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimiento. Es decir, todo lo bueno sale de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, entonces, y pensamos en lo que vio Isaías, y pensamos en lo que escuchó Isaías, y pensamos en lo que significa ser santo, que es ser trascendente más allá de su creación, de la corrupción de su creación, y pensamos que es parte de su naturaleza y que Él está separado del pecado, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Él vio, él escuchó el carácter de este Dios grande, altísimo, el carácter de este Dios glorioso y sublime, el carácter de este Dios santo, santo, santo. ¿Cómo reaccionó Isaías? Vamos a leer el versículo 4. Dice, al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, ¡ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar. Y tocándome con la boca, me dijo, con ella, la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. ¿Cómo reaccionó Isaías? ¿Cuál fue su respuesta? Cuando vio la grandeza de Dios, vio su pequeñez. Cuando vio la santidad de Dios, vio su pecado, vio su indignidad. Piensa, dice, yo he visto a Dios. Piensa, soy indigno. Piensa, soy un pecador.
piensa la santidad de Dios me va a eliminar, me va a consumir. Se humilla, se quebranta. Y ahí sale ese serafín, ¿no es cierto? Ese ser como de fuego y lleva esa brasa. Fíjate que la lleva, dice, con una tenaza. Es decir, que se ve que era tan caliente esa brasa que el ángel la lleva con una tenaza. Y esa brasa tan caliente toca los labios. Esos labios que estaban declarando su indignidad, su pequeñez. Ahí estaba el trono donde Dios estaba dirigiendo y gobernando todo. Pero estaba el altar de la limpieza, de la purificación, del sacrificio, de la humillación, de la entrega. Y esa brasa toca los labios de Isaías. ¿Hay queja en Isaías? No. ¿Le habrá causado dolor? Posiblemente. No se quejó. Todo lo contrario. ¿Le ardió? ¿Se cayó? No. Al revés. Ante el llamado después de Dios, Él habla y dice, envíame a mí. Y esto nos tiene que hacer pensar como hijos de Dios, que con la santidad de Dios no se juega. Dios es santo, 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 y Él no permite el pecado, no convive con el pecado. Con el pecado que tal vez a lo mejor lo conocemos nosotros solamente y nadie más. Pero Él lo conoce y Él no convive. Y Él lo que quiere que respondamos ante la santidad de Él con humildad, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestra pobreza, quebrantándonos y solicitando limpieza para nuestras vidas. Esa brasa toca los labios de Isaías y se le quita toda culpa. No fue la obra de Isaías, fue la obra de Dios. Y la obra de redención para nuestras vidas y la obra de santificación en nuestras vidas es la obra de Dios, la obra del Señor Jesucristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, todos los días en un proceso de santificación. Ahora, qué interesante es ver es que después que estuvo la limpieza de Isaías, es cuando él recién va a servir, es cuando él contesta. Y esto pasa también en la vida cristiana. Tenemos que estar limpios para poder tener un servicio que honre y glorifique al Señor. Hermanos, tenemos un Dios que es santo, 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 con intensidad, al más alto grado, que no convive con el pecado. ¿Qué tiene que provocar esto en nosotros? Buscar cada día agradándole, buscar cada día el reconocimiento de lo grande que Él es y lo pobre que somos nosotros, de lo santo que Él es y los pecadores que somos nosotros, imperfectos. Cada día necesitamos ir a recordar esto, ir a ese altar, humillarnos, quebrantarnos, pedir perdón, corregir, apartarnos del pecado, para poder estar limpios, para servirlo cada día más como Él es digno. Porque Él, acuérdate, no se agrada del pecado. No perdemos nuestra condición de hijos, pero sí perdemos nuestra armonía, nuestra comunión con Él. No porque Él se aleje, sino porque a veces nosotros pecamos y construimos una pared divisoria. ¿Sabes una cosa?
Va a haber un día, dice Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, habla de la relación entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y la similitud entre Cristo y la iglesia. La iglesia, la esposa, Cristo el esposo. Y habla de Cristo. Y en el capítulo 5, versículo 27 dice, para presentarla a la iglesia, a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Es decir, que un día la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, los que creímos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a ser santos, perfectos. Pero todavía no llegó ese tiempo. Todavía no llegó ese tiempo. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos desafía y nos dice, ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y eso es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Es decir, que un día vamos a ser santos y perfectos. Pero ahora tenemos el desafío de ser una nación santa. Así que el desafío para tu vida y para mi vida es cada día ser un poco más parecidos a este Dios santo, santo, santo que tenemos. Buscar la santidad en la vida cotidiana, apartarnos de aquello que nos contamina y buscar cada día más la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirte, cuando Isaías vio a este Dios santo, 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 reconoció su pequeñez, su pecado, su necesidad, se quebrantó. Ese es el proceso del cristiano, de todos los días, hasta que llegue ese momento en el cual vamos a ser esa iglesia gloriosa, santa y perfecta. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, porque pudimos leer en tu palabra esa visión que tuvo Isaías. Y Padre, te queremos pedir en este momento que nosotros también podamos ser conscientes de que tenemos un Dios, un maravilloso Dios, que es santo, santo, santo. Santo en el grado supremo. Y Padre, ayúdanos a realmente ubicarnos y darnos cuenta que somos pequeños, imperfectos, impuros y necesitamos de vos todos los días. Ayúdanos, Señor, para poder declarar como Isaías que somos indignos de estar ante vos y que te necesitamos y necesitamos tu limpieza. Padre, que tu palabra pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y si nunca le pediste perdón a Dios, si nunca te arrepentiste y querés hoy en este momento invitar a Jesucristo a entrar en tu vida, podés decirle con una oración sencilla, con tus palabras, pero podés decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados, te invito a que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador personal. Y si querés tener una Biblia o una porción de la Biblia, escribí al WhatsApp que sale al final de este video o al correo electrónico y de alguna forma te vamos a alcanzar una Biblia o una porción de la Biblia. Que el Señor te bendiga.